República Bolivariana de Venezuela. Bienvenida comunidad universitaria y del magisterio venezolano. A la unidad. Seminario de Investigación Avanzada. Temática: colonialidad y descolonialidad. Compilación y sistematización: Dr. Ángel Quiñones, UNEM. Hoy vamos a meternos de lleno a desglosar un sistema de poder que, aunque muchas veces no lo vemos, le da forma a nuestro mundo de maneras muy profundas. Y para guiarnos en este viaje, vamos a usar las 10 tesis del filósofo Nelson Maldonado Torres. Así que prepárense porque esto nos va a llevar a cuestionar muchas cosas que solemos dar por sentadas. A ver, esta es la pregunta del millón, ¿no? Nos obliga a mirar más allá de lo que dicen los libros de historia. Porque pensemos un segundo. Claro, los grandes imperios coloniales ya no figuran en los mapas, pero ¿eso significa que la lógica que los sostenía desapareció así como si nada? La respuesta, como se imaginarán, es bastante más compleja. Y justo aquí llegamos a una distinción que es clave y que se basa en la segunda tesis de Maldonado Torres. Una cosa es el colonialismo, el periodo histórico con barcos, ejércitos, administraciones. Pero la colonialidad, eso es otra cosa. Es como el sistema operativo que se quedó instalado en el disco duro del mundo. Es el software de dominación que sigue corriendo, mucho después de que el hardware original fuera desmantelado. Y es totalmente normal que todo esto genere cierta incomodidad. Como bien señala la primera tesis, hablar de colonialidad no es solo remover el pasado, es, más bien, poner un espejo frente a nuestro presente y preguntarnos, ¿son realmente justas las bases de nuestra sociedad, de nuestra economía, de nuestra política? Es una de esas preguntas que pueden sacudir los cimientos de lo que consideramos normal. Ok, para poder navegar esta complejidad, vamos a seguir este mapa. Primero, vamos a descubrir esa lógica oculta que conecta la modernidad con la colonialidad. Después, analizaremos sus 3 grandes pilares de dominación. Y, finalmente, exploraremos cómo se puede desafiar este sistema a través de lo que se conoce como el giro decolonial y la creación de un proyecto en común. Bueno, empecemos por el concepto que quizás es el más revelador de todos. Generalmente, pensamos en la modernidad, el progreso, la ciencia, la razón, como algo súper positivo, ¿verdad? Totalmente opuesto a la brutalidad del colonialismo. Pero, ¿y si no fueran opuestos? ¿Y si en realidad fueran cómplices? Aquí está el corazón de la tercera tesis, la idea de que la modernidad y la colonialidad son en realidad 2 caras de la misma moneda. O sea, todo ese progreso, la ciencia, la riqueza de Europa, no surgieron de la nada, se construyeron sobre la explotación y la dominación de las colonias. No se puede entender una sin la otra, se necesitaron, se alimentaron mutuamente. Y las consecuencias de este sistema, son devastadoras. La cuarta tesis argumenta que esta lógica hace algo terrible, normaliza lo impensable. El exterminio de pueblos enteros, la tortura, el robo de tierras, actos que en cualquier otro contexto serían una catástrofe, bajo la mirada colonial se convierten en parte del orden natural de las cosas. Da escalofríos. Entonces, ¿cómo opera exactamente este sistema en nuestro día a día? Maldonado Torres lo desglosa en 3 pilares, que están súper conectados y que sostienen toda la estructura. Imagínense que son como las 3 patas de una misma mesa. Si quitas una, todo se tambalea. El primer pilar es la colonialidad del poder. Esto, en esencia, es la creación de una jerarquía global usando la idea de raza como pretexto. Esta clasificación, que es totalmente artificial, determinó quién controlaba la economía, quién escribía las leyes y quién era reducido a simple mano de obra. Es la estructura que básicamente decide quién está arriba y quién está abajo. El segundo pilar es la colonialidad del saber. Y aquí la dominación es más sutil, es epistémica. Se establece que solo hay una forma correcta de pensar, de conocer, de razonar, la europea. El método científico, la filosofía occidental, todo lo demás, los conocimientos ancestrales, indígenas, africanos, son degradados. Se les llama mito, folclore, o sea, se monopoliza la definición de lo que es verdad. Y esto nos lleva al pilar más profundo,
Y francamente, el más doloroso, la colonialidad del ser. Esto ya no tiene que ver con poder o con conocimiento, sino con la experiencia misma de la dominación. Es cuando se te niega tu propia humanidad, cuando te tratan como un objeto, como alguien sin alma, sin razón, sin historia. Es esta deshumanización la que al final abre la puerta a la violencia más sistemática y cruel. Pero frente a un sistema que parece tan abrumador, ¿hay alguna salida? La respuesta, según esta línea de pensamiento, está en lo que se conoce como el giro decolonial. Y es importante entender esto. No se trata de un solo evento, sino de un cambio de raíz, un cambio de actitud, una nueva forma de pararse frente al mundo. La sexta tesis lo describe como un acto de rebeldía consciente. Es como si, de repente, decidieras dejar de jugar un juego con reglas que están diseñadas para que siempre pierdas. Implica cuestionarlo todo, romper con las expectativas que te imponen y, lo más importante, empezar a crear nuevas formas de relacionarse con el mundo y con los demás basadas en el respeto mutuo. Y esta cita de Frantz Fanon, un pensador clave en todo esto, lo captura a la perfección. El giro decolonial no es un concepto abstracto flotando por ahí. Es un movimiento hacia la reconexión humana. Es un acto de resistencia pura contra un sistema que lo único que busca es separarnos y deshumanizarnos. Cuando las personas dan este giro decolonial, algo extraordinario sucede. Dejan de ser simples objetos pasivos en la historia, simples receptores de lo que pasa, y se convierten en sujetos activos. Se convierten ni más ni menos que en los protagonistas de su propia liberación. Maldonado Torres recupera un término de Fanon, damné, que se traduce como el condenado o el desheredado, para describir a todas esas personas que han sido marginadas por la colonialidad. Pero aquí está la clave. A través del giro decolonial, este condenado se niega a aceptar su sentencia y se transforma por completo. Primero, emerge como pensador. Según la séptima tesis, reclama su derecho a crear teoría desde su propia piel, desde su propia experiencia. Escribir ya no es un simple ejercicio académico. Se convierte en una herramienta para reconstruirse, para sanar esa herida profunda en el ser, la herida ontológica causada por la negación de su humanidad. Luego emerge como creador. La octava tesis nos habla de un giro estético. ¿Y qué significa esto? Que el arte se convierte en un campo de batalla. Es una herramienta para desafiar las nociones de belleza impuestas, para reimaginar el cuerpo, el espacio y el tiempo fuera de la lógica colonial. Es literalmente crear nuevos mundos a través de la imaginación. Pero claro, el pensamiento y el arte por sí solos no son suficientes. La novena tesis es muy clara en esto. Todo tiene que conectarse con la acción. El condenado emerge también como activista, alguien que utiliza la teoría y la creación no como fines en sí mismos, sino como parte de una estrategia para transformar la realidad material. Y con esto llegamos al punto final, que quizás sea el más importante de todos. Este trabajo inmenso de construir y de volver a crear no es una tarea para héroes solitarios. Es imposible hacerlo en soledad. La décima tesis lo dice con todas sus letras. La decolonialidad es un proyecto colectivo. Una persona sola puede llegar hasta cierto punto. El sistema moderno /colonial es un experto en anular la disidencia individual. La ignora, la minimiza, o peor, la convierte en algo exótico para desactivarla. La verdadera fuerza reside en la comunidad. Esta cita de la activista Mary Wu captura ese sentimiento a la perfección. No se trata solo de luchar contra algo, sino de construir algo juntos, un marco compartido, una lucha en comunidad que le da sentido y poder a las experiencias individuales de opresión y de resistencia. Y la poeta Audre Lorde lo complementa de una forma maravillosa. El poder real no viene de que todos seamos iguales, sino de la interdependencia de nuestras diferencias, reconocidas y respetadas. Es en esa red de conexiones donde se genera la fuerza para imaginar y construir algo verdaderamente nuevo. Y así cerramos con una pregunta que se queda flotando en el aire. Estas 10 tesis nos ofrecen un mapa para entender una lógica de poder que opera a nuestro alrededor, pero también nos dan herramientas para imaginar cómo superarla. La pregunta que queda no es solo teórica, es personal.
cómo resuenan estas ideas en nuestra propia vida y sobre todo qué se necesita para ayudar a construir un mundo que sea de verdad decolonial. Gracias por observar nuestra presentación. No olvides suscribirte, dar un me gusta, activar la campana de notificaciones, comentar y compartir.